¿Cómo están mis apreciados amigos y amigas? Soy Héctor Catani. Esta mañana de 22 de mayo del 2025 amaneció fría Buenos Aires, pero ya a esta hora tenemos un sol hermoso, una temperatura ideal. Aquellos que, como yo, pasaron la línea de los 60 años, nos acompañan muchas historias. Una de ellas quiero compartirle a ustedes en esta mañana, una historia que tiene ya un documento que acusa unos 35 años, y esta historia yo le llamo un fantasma brutalmente sincero. Estaba recordando eso en esta mañana y me decidí a compartirlo con ustedes. Un fantasma brutalmente sincero. Les cuento que yo tenía la costumbre de algunos hombres de tener un rincón, un espacio para pensar, para escribir, para alimentar mis pasiones y así poder conectarme a la vida. Un espacio que algunos le llaman un lugar en el mundo. Así que por aquel tiempo, los días lunes y jueves, yo acostumbraba a aterrizar en aquel enorme y antiquísimo edificio que tenía por nombre el de un caballo muy famoso, un purasangre argentino. Y yo me sentaba debajo de la hermosura de unos helechos colgantes y mis ojos nunca se cansaban de mirarlos y de admirarlo. Pegado a ese enorme ventanal, yo veía pasar la vida a través del cristal. Y allí estaba a veces un poco más de una hora. Acostumbraba en ese tiempo a consumir 2 cafés dobles, de esos que eran bien fuertes. Y entonces en ese lugar, en esa esquina, por el cual se podía acceder por 2 puertas que daban a 2 calles diferentes, se podía ver un mostrador inmenso de una madera que no sé cuál sería, en forma de U, de un total de unos 20 metros. Y detrás había unos espejos enormes que hacían de guardaespaldas de una cantidad de botellas de diferentes especies de alcohol, botellas que sabían cómo juntar el polvillo y las telarañas de los tiempos. Entre los asistentes allí estaban los que yo le llamaba de categoría sonrientes y alegres. También estaban allí el sector de aquellas almas tristes, dramáticas. Verdaderamente algunos eran portadores de un rostro más serio que un ataque cardíaco. Y allí entre los melancólicos se notaba la gente que estaba infectada de soledad. Y allí estaban aquellos que tenían sus alas pesadas como plomo por causa de las ausencias. Había gente con cicatrices y con heridas que se exhibían sin pudor a nombre de la infelicidad. Estaban los alcohólicos, que eran aquellos que acariciaban la muerte y a veces caían rendidos, postrados sobre el mostrador donde se dormían y parecía que ellos habían tenido un encuentro con la parca. Había mujeres perfumadas, secretarias de oficinas, empleadas bancarias. Había también entre los asistentes mujeres de las que se hacían titular como trabajadoras del amor. Estaban las mujeres que estaban en trampas y estaban las mujeres allí también que yo nunca pude descifrar. Estaban las trepadoras y había allí
almas que encontraban un refugio en esa esquina, en ese almacén de almas. Todo eso formaba el paisaje de aquel lugar. A veces llegaban unos jóvenes mixtos, con sus tableros y con sus acuarelas, y debatían acerca de un pintor holandés que una navaja afilada le cortó su oreja izquierda, y algunos sostenían que terminó en una cartera, otros decían que terminó en manos de una mujer prostituta. Y en aquel loquero, en aquella feria que parecía como un mercado de paranoicos, yo tenía mi isla propia con oasis incluido. Y allí escribía muchos de los pequeños libros y poemas y artículos para diarios, los escribí allí. Y también supe de la experiencia de verter mis lágrimas sobre aquel papel cuando mi alma era acribillada por los recuerdos de mi familia lejana, de mi tierra lejana, de ese exilio que hasta el día de hoy se ha encargado de lastimar mi alma. Un jueves, lo recuerdo como si hubiese sido el último fin de semana, se presentó delante de mí un hombre que estaba enfundado en un saco gris largo que le llegaba casi hasta sus tobillos. El hombre tenía una barba blanca desprolija y tenía un sombrero que recuerdo que tenía una cinta negra que lo envolvía. Y él me habló pidiéndome disculpas con palabras que eran muy sentidas y muy llenas de respeto. Él se presentó y me comentó que varias veces me había visto y que él había sido motivado por los mozos de aquel lugar para que tuviera una conversación conmigo. Este hombre declaró que él sabía que yo era un predicador y que era un escritor y que era vendedor de telas de una empresa importante y que también mi vida estaba ligada en alguna manera al periodismo. De modo que lo invité a sentarse. Él dudó un poco frente a mi invitación, finalmente aceptó, se acomodó en la silla, se quitó el sombrero y lo recostó a su pecho. Rápidamente noté que se le escaparon algunas lágrimas. Eran más de un par. El hombre me miró seriamente como si se había quedado sin palabras. Esa persona me resultaba extraña. Hasta aquella altura de mi vida nunca había visto una persona tan extraña como ese hombre. Y el hombre comenzó a hablar y hablar y hablar y hablar. Él era dueño de un verbo encendido, caudaloso. Él estaba inspirado, parecía, por un ahumado tufillo a cannabis. Él me dijo que la suerte nunca simpatizó con él. Él me dijo que más bien la suerte le ha sido terca y esquiva en su vida. Él aseguraba que ni esta vida ni la otra serían suficientes para que él llegara a ser una persona importante o un genio, es la palabra que usó. Y también me aclaró, no soy un hombre amargado, ni soy un hombre rencoroso, pero reconozco, me dijo, que algunas veces se me escapan esas bestias lastimadas y salvajes del zoológico de mi alma. Le confieso, me dijo él, yo soy un hombre confundido, infeliz, y la verdad es que no quiero destilar amarguras
para contaminar a otros. Pero a decir la verdad, el que estaba confundido era yo, al sentirme que estaba frente a un fantasma brutalmente sincero. Pues eso es lo que me resultaba, esa extraña persona y experiencia que estaba teniendo, que me sentía frente a un fantasma brutalmente sincero. Después, con un poco de tono filosófico y con aires de Sócrates, él me dijo: en esta vida yo he bebido grandes copas de cicuta, pero mi cuerpo ha resistido a todas esas sustancias venenosas. Dijo este hombre, este fantasma brutalmente sincero. Dice: desde hace un par de meses me desconozco. Estoy siendo dominado por fuertes deseos de vivir. Mi edad está avanzada. Yo estoy mirando de reojo el almanaque número 70 y me siento atrapado en un reino de locuras y de desvaríos que afligen mi espíritu. Eso fue parte de su gran confesión y enfatizó en la palabra desvaríos. Dice: esos delirios. Me siento en un estado de confusión mental. Me parece que he perdido la razón. Y me quedó mirando, sosteniendo el silencio. Y entonces le dije: usted lo que necesita es conocer una cruz diferente. Una cruz donde alguien ya pagó por usted y murió por usted. Usted necesita conocer una cruz que es una fuente de vida para quienes están muertos en delitos y pecados. Usted necesita conocer una cruz de luz que le puede ayudar en su mundo de tinieblas, en su alma gobernada por tanta oscuridad. Usted necesita conocer una cruz diferente que es una fuente de salvación y de vida eterna. Usted debe llegar frente a esa cruz y contemplar a la víctima que fue ofrecida allí. Se llama Cristo Jesús. Así es, se llama Cristo Jesús. Y entonces comenzará un camino nuevo para usted y encontrará el sentido a la vida y entenderá el propósito por el cual está aquí y se enterará de lo que nunca quizás escuchó, que hay un Dios que le ama y que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por ti y por mí. Lo volví a mirar fijo, aquel hombre que era como un fantasma, brutalmente sincero, y le dije: usted necesita creer en Cristo como el Salvador de su vida. Vivimos en un mundo de almas lastimadas, de almas afligidas. Vivimos en un mundo de almas descarriadas. Hay que mirar a la cruz y a Jesús, quien murió por nuestros pecados. Y hay que pedirle que Él sea el Salvador y el dador de la vida eterna. Tenía deseos de contarles parte de aquella historia de casi 35 años, del día y de la hora que estuve sentado frente a un hombre que quizás es como alguno de ustedes, como un fantasma, brutalmente sincero. Soy Héctor Catani, desde Buenos Aires, Argentina. Hasta un próximo encuentro y Dios bendiga grandemente
sus vidas.